amigos, ¿cómo están? Seguimos con las lecturas, audiolibros. Es una forma de estudiar, ¿eh? No crean de que es porque se me antojó. No, a mí me sirve y puede que te sirva a ti también. Entonces, en el mundo del derecho penal, en el mundo de los abogados que defendemos personas, es necesario conocer los habeas corpus, por ejemplo, y es vital conocer el derecho constitucional. Lo hemos estudiado en la universidad, en pregrado, algunos estudian maestría, pero en este punto, en nuestro día a día que tenemos que leer, les voy a presentar este libro, que es un comentario a cada artículo del Código Procesal Constitucional, el último, por si acaso. Entonces, en el Perú. Entonces empezamos con el artículo 1, que se denomina alcances. El comentarista es Víctor García Toma. Les doy un dato. Este artículo 1 del título preliminar, que lo vamos a leer también, bueno, esta es la página web, esta que está la dirección, en la parte inferior va a estar la dirección donde dice análisis del libro. Lo vamos a analizar poco a poco, y ojo, desde nuestra ignorancia, ¿no? Nosotros no somos especialistas en derecho constitucional. Conforme vamos leyendo, vamos a ir conociendo un poco más de este libro. Entonces, en este punto, por ejemplo, advertimos, primer dato que te va a servir. Si revisas la ley actual, ya que si tú le das clic, puedes descargar esta ley con sus modificaciones. Es interesante aquí que no se ha cambiado ni una coma. O sea, la anterior ley es la 28.237 y está idéntico, no se cambia nada. Así que, como bien los autores que dieron la presentación al libro dijeron, oye, señores, esto solamente es una modificación a la ley anterior, ¿no? Al Código Procesal Constitucional anterior. Y efectivamente estamos verificando esto con este artículo 1, el título preliminar. ¿Ok? Bien, por aquí hemos identificado las resoluciones que se citan en el libro. Luego le vamos a generar un enlace para darle un clic y descargarlo inmediatamente. Pero eso es poco a poco. ¿Sí? Bien, entonces el autor por lo general solamente va a darnos nociones básicas, ¿no?, de los procesos constitucionales. Voy a leer este artículo 1, alcances. El presente código regula los procesos constitucionales de habeas corpus: amparo, habeas data, cumplimiento, inconstitucionalidad, acción popular y los conflictos de competencia, previstos en los artículos 200 y 202, inciso 3 de la Constitución. Luego hay una concordancia, ¿no?, de algunos artículos de otros cuerpos normativos. Bien, ahora voy a jugar con la voz, simplemente lo hago para mí, para poder entretenerme, para no aburrirme en la lectura o en el estudio del derecho. Voy a cambiar de voz, ¿ya? En el caso, es como si Víctor García Toma estuviese haciendo un comentario, estuviese hablando. Así que empecemos. Denominase procesos constitucionales a aquellos mecanismos mediante los cuales se determina la existencia o no existencia de una infracción a los principios, valores o normas constitucionales, así como la real o ficticia amenaza o vulneración de un derecho constitucional. En este sentido, de ser el caso, se determina la inaplicación o la anulación de las normas infraccionantes de la Constitución, o se alcanza el cese de la amenaza o la restitución del derecho fundamental. Asimismo, se consigue el respeto al cumplimiento de las normas legales y decisiones administrativas. El Tribunal Constitucional, en el caso Carmen Marín de Lazo, expediente 91-2004, acción de amparo, ha señalado: los procesos constitucionales gozan de una dimensión objetiva orientada a preservar el orden constitucional como una suma de valores institucionales. En consecuencia, en todos los procesos constitucionales subyace la defensa del orden público constitucional. Los procesos constitucionales se diferencian de los procesos ordinarios en lo siguiente. A. En atención a los fines que persiguen. Los procesos constitucionales están destinados al afianzamiento de los derechos fundamentales, así como asegurar la plena vigencia de los principios de constitucionalidad y legalidad. B. En atención al rol del juez. Los procesos constitucionales operan en función de los principios de dirección del proceso, gratuidad, economía
inmediación y socialización, así como los vectoriales de impulso de oficio, elasticidad, proactionis, celeridad y concentración. El título 5 de la Constitución, artículos 200 a 206, hace referencia a las garantías constitucionales, lo cual es desarrollado en el presente artículo del Código Procesal Constitucional. Cabe advertir que el cambio de la denominación por el de procesos constitucionales, más allá de la discusión doctrinaria acerca de la certeza u error en el empleo de una u otra, genera incertidumbre en la comunidad jurídica, lo que bien pudo evitarse respetando la redacción establecida por el legislador constituyente. La pluralidad de los procesos mencionados se lleva a cabo en la jurisdicción constitucional, entendiéndose por tal al conjunto de órganos estaduales con competencia para conocer, tramitar y resolver los procesos constitucionales interpuestos ante su seno. Tales órganos, conforme a lo dispuesto en los artículos 138 y 201 de la Constitución, concordante con lo establecido en el artículo 4 del título preliminar del presente Código, son el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional. Es de verse que la función jurisdiccional del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional expone la verificación práctica de la inviolabilidad de la Constitución y del respeto a la estructura jerárquica de las normas establecidas en el artículo 51 de dicho texto, así como la promoción del principio de derecho, de la defensa y de la dignidad de la persona, los cuales devienen en el presupuesto pilar de la existencia y funcionamiento del Estado constitucional. El conocimiento, tramitación y resolución de los conflictos de dicha naturaleza permite a estos órganos afirmar el principio de soberanía constitucional, la racionalización del ejercicio del poder político, la vigencia plena de los derechos constitucionales de la persona y la actividad interpretativa e integradora del texto básico de la República. La afirmación del principio de soberanía constitucional hace referencia a las cualidades o propiedades de la Constitución en lo relativo a la incontrastabilidad, incondicionalidad, irrenunciabilidad e imperio de la Constitución sobre los poderes constituidos al interior del Estado. La racionalización del ejercicio del poder político hace referencia a la responsabilidad de garantizar la sujeción del poder político al Contralor. Del derecho, la vigencia plena de los derechos constitucionales hace referencia al respeto y protección de los derechos fundamentales de la persona. La acción interpretativa e integradora de la Constitución busca asegurar y preservar su vocación de permanencia y utilidad para la vida coexistencial. La jurisdicción constitucional actúa con pleno ejercicio de sus facultades de decisión y ejecución, pudiendo, de ser el caso, solicitar al Poder Ejecutivo el auxilio de la fuerza pública para el cabal cumplimiento de sus mandatos. La competencia de tales órganos, vale decir, el conjunto de factores o requisitos que posibilitan el ejercicio de la función jurisdiccional del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional. Se determina por la materia, el territorio, el turno y el grado funcional previsto en el presente Código. Ahora bien, la expresión procesos constitucionales debe ser entendida como aquella pluralidad de instrumentos que permiten accionar ante el órgano jurisdiccional. De esta manera se llevará a cabo una serie de actos concatenados a cargo de dicho ente y las partes, lo que culminará en una decisión fundada en derecho. Estos instrumentos contienen normas regulatorias previstas en el presente Código que fijan y condicionan la actuación del órgano y las partes. Entre la jurisdicción y los procesos se establece una relación directa e inescindible. En puridad, el sistema diseñado en la Constitución hace referencia doctrinaria a una doble jurisdicción. De un lado aparece la relativa a la defensa de la persona y del otro la correspondiente a la defensa de la unidad, jerarquía y coherencia del orden jurídico nacional. Ahora vamos a pasar a explicar mediante dos títulos. El primer título, denominado 1 en romano, en mayúscula,
la jurisdicción constitucional de la defensa de la persona. Esta comprende a aquella parte del sistema que tiene por objeto cautelar y asegurar la vigencia plena del conjunto de facultades o atribuciones derivadas de la dignidad de la persona, y que tales se convierten en la razón de ser de la creación y existencia del cuerpo político. Dicha jurisdicción comprende las garantías o procesos siguientes. 1. Proceso de habeas corpus. Dicho proceso se promueve a raíz de un hecho u omisión de hecho perpetrado, ya sea por un funcionario público o por una persona natural o jurídica de derecho privado, que implique una amenaza o violación de la libertad individual o los derechos conexos al de aquella, cuya afectación se genere como consecuencia directa de una situación o restricción de dicho derecho. El Tribunal Constitucional, en el caso Félix Regalado y Drogo, expediente 9057-2005, habeas corpus, ha señalado que el habeas corpus se entiende vinculado a la protección del derecho fundamental a la libertad personal y a un núcleo duro de los derechos fundamentales que se concentran en torno a dicho derecho, tales como el derecho a la seguridad, artículo 2, inciso 24 de la Constitución, la libertad de tránsito, ius movendi et ius ambulandi, artículo 2, inciso 11 de la Constitución, y la integridad personal, artículo 2, inciso 24, literal H de la Constitución. Asimismo, en el caso Alfonso Rego Moreno, expediente número 4900-2005, habeas corpus, el TC señaló que si bien el proceso de habeas corpus no tiene por objeto proteger en abstracto el derecho al debido proceso, sin embargo, habida cuenta de que se han establecido judicialmente restricciones al pleno ejercicio de la libertad locomotora tras la imposición en la sentencia condenatoria de determinadas reglas de conducta, el Tribunal Constitucional tiene competencia rationi materia para evaluar la legitimidad constitucional de los actos judiciales considerados lesivos. la relación enumerativa de los derechos protegidos por el proceso de habeas corpus se encuentra establecida en el artículo 33 del presente Código. Cabe señalar que el proceso de habeas corpus procede en los casos de amenaza de violación, violación inconcreto, contra resoluciones judiciales, conexidad como requisito para tutelar el debido proceso, proteger la reformatio impeius y frente a un proceso constitucional. Punto 2. El proceso de amparo. Dicho proceso se promueve a raíz de un hecho u omisión de un hecho perpetrado por un funcionario público o por una persona natural o jurídica de derecho privado que implique una amenaza o violación de los derechos reconocidos en la Constitución, salvo aquellos que se encuentran protegidos por el habeas corpus y el habeas data. Asimismo, se extiende su uso a los casos de afectación de derechos por aplicación de normas autoaplicativas. El Tribunal Constitucional, en el caso Inversiones Dream S.A., expediente 2302-2003, acción de amparo, ha señalado que procede el proceso de amparo cuando el acto lesivo es causado por normas autoaplicativas, esto es, cuando no requieren de un acto posterior de aplicación, sino que la afectación se produce desde la vigencia de la propia norma. la relación enumerativa de los derechos protegidos por el proceso de amparo se encuentra en el artículo 44 del presente Código. Cabe señalar que el proceso de amparo procede en los casos de amenaza de violación, violación in concreto contra normas, resoluciones judiciales y frente a acciones de amparo vulneradoras del debido proceso o la tutela judicial efectiva. Bien, vamos a ir al punto 3. El proceso de habeas data. Dicho proceso se promueve a raíz de un hecho u omisión de un hecho perpetrado por un funcionario público o por una persona natural o jurídica de derecho privado que implique una amenaza o violación de los derechos de acceso a la información que obre en la administración pública y dentro de ese contexto el derecho a la intimidad personal y familiar.
El Tribunal Constitucional, en el caso Luis Tábara Martín, expediente 666 del año 1996, habeas data, ha señalado que el habeas data, en puridad, constituye un proceso al que cualquier justiciable puede recurrir con el objeto de acceder a los registros de información almacenados en centros informáticos o computarizados, cualquiera sea su naturaleza, a fin de rectificar, actualizar o excluir determinado conjunto de datos personales, así como impedir que se propague información que pueda ser lesiva al derecho constitucional a la intimidad. la relación enumerativa de los derechos protegidos para el proceso de habeas data se encuentran previstos en el artículo 59 del presente Código. Cabe señalar que el proceso de habeas data procede en los casos de procuración informativa, aditiva, rectificatoria, exclutoria, cancelatoria y reservativa. Ahora vamos a ir al punto 4, el proceso de cumplimiento. Dicho proceso se promueve a raíz de la renuencia de un funcionario público a acatar lo establecido en una norma legal o en un acto administrativo. El Tribunal Constitucional, en el caso Maximiliano Villanueva Valverde, expediente 168 del año 2005, acción de cumplimiento, ha señalado que el acatamiento de una norma legal o un acto administrativo tiene su más importante manifestación en el nivel de su eficacia. Por tanto, apunta a proteger la eficacia de las normas legales y actos administrativos, en caso de renuencia de las autoridades o funcionarios a acatar una norma legal o un acto administrativo. Los ciudadanos tendrán en el proceso de cumplimiento un mecanismo de protección destinado a lograr su acatamiento y por ende su eficacia. el objeto del proceso de cumplimiento se encuentra consignado en el artículo 65 del presente Código. Cabe señalar que el proceso de cumplimiento procede en los casos de inefectividad de las disposiciones constitucionales, legales, actos administrativos, así para la protección indirecta de los derechos fundamentales. Ahora vamos a ingresar a un capítulo grande, el capítulo número 2 en romano. Ya es distinto a lo que hemos mencionado. Se denomina la jurisdicción de la defensa de la unidad, jerarquía y coherencia del orden jurídico nacional. Esta comprende al conjunto de normas que se encuentran sujetas a la actividad contralora de los órganos jurisdiccionales, a efectos de asegurar que su vigencia y aplicación se sujete a los principios de constitucionalidad y legalidad. La Constitución, en la medida que contiene normas jurídicas, es fuente del derecho. Como bien expone Balaguer Callejón, esta contiene las normas fundamentales que estructuran el sistema jurídico y que actúan como parámetro de validez del resto de las normas. La Constitución es la norma de normas que disciplina los procesos de producción de las restantes y por tanto la producción misma del orden normativo estatal. La Constitución, como fuente suprema, crea los órganos encargados de la producción normativa, otorga competencias materiales, determina los procedimientos para su elaboración, establece sus límites materiales e impone y condiciona los contenidos normativos del orden jurídico estatal. El orden jurídico estatal se conceptualiza como una pluralidad sistemática de normas aplicables en el territorio nacional y se caracteriza por su normatividad sistémica. Así, implica un conjunto de preceptos vigentes vistos en su ordenación formal y en su univocidad de sentido. Dentro de todo ordenamiento, existe un conjunto de conexiones entre diferentes proposiciones jurídicas. Más aún, lo constitucional y legal deviene en una normatividad sistémica, ya que los citados enlaces constituyen una exigencia lógico-inmanente o lógico-material del sentido mismo de las instituciones
constitucionales y legales. En puridad, una norma jurídica solo adquiere sentido de tal por su adscripción a un orden. Por tal consideración, cada norma está condicionada sistémicamente por otras. El orden es la consecuencia de una previa construcción teórica instrumental, la cual aparece en los principios, valores y preceptos constitucionales. El orden jurídico estatal conlleva la existencia de una normatividad sistémica, pues el derecho es una totalidad, es decir, un conjunto de normas entre las cuales existe tanto unidad como disposición ordenada. Por ende, se le puede conceptualizar como el conjunto o unión de normas dispuestas y ubicadas jerárquicamente respecto a una norma fundamental y relacionadas coherentemente entre sí. Esta normatividad se rige bajo el criterio de la unidad, ya que se encuentra constituida sobre la base de un escalonamiento jerárquico, tanto en la producción como en la aplicación de sus determinaciones. De lo dicho, fluye que el orden jurídico estatal descansa en la coherencia normativa. Dicha noción implica la existencia de la unidad del mismo, lo que por ende indica la existencia de una relación de armonía entre todas las pautas legales que lo conforman. Asimismo, al contener la Constitución un conjunto de normas supremas que irradian y esparcen sus principios, valores y contenidos a todas las demás pautas jurídicas del orden jurídico, el contenido de jerarquía deviene en el canon estructurado del mismo. El criterio de jerarquía implica el sometimiento de la actividad normativa de los poderes constituidos, ejecutivo y legislativo, a la Constitución. Consecuentemente, como bien afirma Requena López, es la imposición de un modo de organizar las normas vigentes en un Estado, consistente en hacer defender la validez de unas sobre otras. Así, una es jerárquicamente superior a otra cuando la validez depende de aquella. La jurisdicción constitucional de la unidad, jerarquía y coherencia del orden jurídico comprende las garantías o procesos siguientes. 1. El proceso de inconstitucionalidad. Se promueve contra las leyes o normas con rango de ley, decretos legislativos, decretos de urgencia, tratados, reglamentos del Congreso, normas regionales de carácter general y ordenanzas municipales, por contravención de la Constitución en la forma de elaboración, aprobación o por el contenido o fondo de los mismos. También cabe su interposición contra los decretos leyes. El Tribunal Constitucional, en el caso Marcelino Tineo Silva y más de 5.000 ciudadanos, expediente 10-2002, año 2002, acción de inconstitucionalidad, ha señalado. En efecto, el tribunal no solo ha tenido oportunidad de pronunciarse sobre la competitividad constitucional de los decretos leyes, pese a que no se encuentran comprendidos entre las normas que señala el inciso 4 del artículo 200 de la Constitución, sino que además ha entendido implícitamente que las normas comprendidas en dicho dispositivo constitucional solo tienen un carácter enunciativo y no taxativo de las normas que son susceptibles de ser sometidas al control de una acción de inconstitucionalidad. El Tribunal Constitucional es, pues, competente para determinar la constitucionalidad de los decretos leyes impugnados en su condición de órgano de control de la constitucionalidad. Artículo 1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Asimismo, el Tribunal Constitucional, en el caso José Clever Nina Quispe Hernández, expediente 47 del año 2004, acción de inconstitucionalidad, ha establecido que los decretos leyes se encuentran adscritos a la segunda categoría normativa de la pirámide jurídica nacional, es decir, que están al nivel de las leyes o normas con rango de ley. Cabe señalar que el proceso de inconstitucionalidad
procede en los casos de infracciones formales, sustanciales, parciales, totales, directas, indirectas y conexas. Bien, ahora vamos a pasar al punto 2, el proceso de acción popular. Dicho proceso está destinado a la protección del orden jurídico supremo mediante el control abstracto, por ende se promueve por infracción de la Constitución y de la ley contra los dispositivos infralegales de alcance total, cualquiera sea la autoridad de la que emane. Dicha acción de garantía es de competencia exclusiva y excluyente del Poder Judicial. Cabe señalar que el proceso de acción popular procede en los casos de infracciones reglamentarias, normas administrativas y resoluciones de carácter general. Punto 3. El proceso competencial. Dicho proceso se promueve cuando aparecen conflictos que se suscitan entre las competencias o atribuciones asignadas expresa y directamente por la Constitución o las leyes orgánicas que delimitan los ámbitos propios de los poderes del Estado. Los órganos constitucionales, los gobiernos regionales o municipales. Dicho conflicto puede ser de naturaleza positiva, naturaleza negativa, omisión de cumplimiento, de acto obligatorio o por menoscabo. El Tribunal Constitucional, en el caso Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, expediente 6 del año 2006, PC, proceso competencial, ha señalado que el conflicto de competencias o atribuciones es positivo cuando dos o más poderes del Estado u órganos constitucionales se disputan entre sí una competencia o atribución constitucional. Punto 4. El conflicto de competencias o atribuciones es negativo. Se configura cuando dos o más poderes del Estado u órganos constitucionales se niegan a asumir una competencia o atribución constitucional. Ahora vamos a leer el punto 5. El conflicto de competencias por omisión en cumplimiento de acto obligatorio. Se configura cuando un órgano actúa desconociendo las competencias o atribuciones constitucionales reconocidas a otro poder del Estado u órgano constitucional. En este caso, no se trata de la disputa por titularizar o no titularizar una misma competencia o atribución, sino que sin reclamar una competencia para un órgano, por soslayar un deber constitucional o de relevancia constitucional, se afecta al debido ejercicio de las competencias o atribuciones constitucionales de otro. Tal el caso en que se declaró fundada la demanda presentada por el Banco Central de Reserva contra la Superintendencia de Banca y Seguros, al que imputaba había afectado sus competencias al omitir la solicitud de una opinión previa al acto de autorización o de negación de la transformación del Citibank N.A., sucursal de Lima, en Citibank del Perú S.A., expediente 5 del año 2005, CC. Ahora vamos a pasar al punto 6, el conflicto de competencias por menoscabo. Se configura por el modo procesal y sustancial como se ejerce una competencia o atribución constitucional. En tal supuesto, la materia de controversia gira en torno al hecho de cómo una competencia o atribución cuya titularidad no se discute está siendo ejercitada. Ello siempre que en la ilegítima modalidad de su ejercicio devenga en una lesión de atribuciones constitucionales ajenas por acortamiento de las mismas. Tal es el caso que se declaró fundada la demanda del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo contra el Poder Judicial por el ejercicio de este último, de la función jurisdiccional con menoscabo de las atribuciones concedidas al Poder Ejecutivo en el inciso 1 y 9 del artículo 118 de la Constitución,
resoluciones judiciales recaídas en procesos de amparo relacionadas con los casinos, casas de juego y máquinas tragamonedas. Punto 7. El conflicto de competencias por menoscabo de omisión. Se configura cuando uno de los órganos omite ejercer su competencia, produciéndose una atrofia o imposibilidad de ejercicio de la competencia de otro ente constitucional. Cabe precisar que el Tribunal Constitucional ha señalado que la omisión no es una condición indispensable para el ejercicio de la competencia del órgano afectado. Bien amigos, vamos a leer hasta este punto porque después ha fraccionado, ha identificado el autor expedientes, sentencias del Tribunal Constitucional que considero prudente que lo puedas leer. Es como un pie de página, diría yo, porque no hay algo orgánico, solo los ha fraccionado y los ha colocado en orden, entiendo. Entiendo que lo mejor que hemos podido tener es lo que ya nos ha presentado, ¿no? Las garantías constitucionales, de repente algunas no sabíamos que existían, otras sí, pero lo importante ya pasó. Sin embargo, voy a precisar que los expedientes del Tribunal Constitucional, que ya tienen sentencia, están en el análisis y pueden descargarlos. Y también ustedes pueden entrar a la página del Tribunal Constitucional. El siguiente video será el siguiente artículo del título preliminar. No te olvides, suscríbete al canal si estás en YouTube, comparte el video, dale like, dale clic a la campanita. En el caso del Facebook, dale me gusta, sigue el fanpage de Derecho Procesal Constitucional. Que tengas un excelente día.